Primero que todo quiero soltar una palabra sobre tu vida. Si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Es porque el Espíritu Santo te llama a ver lo que muchos aún se niegan a ver. Que el Señor te bendiga con discernimiento, que abra tus ojos espirituales y que puedas escuchar no mi voz, sino la voz de Dios detrás de este testimonio. Ahora necesito preguntarte algo. Comenta a continuación desde qué ciudad o país estás mirando. Esto ayuda a difundir este mensaje a más personas. Y si al final te llega al corazón, envía este video a alguien que amas. Lo que estás a punto de escuchar ahora no es una teoría ni una historia para entretener. Es una advertencia profética sobre un sistema global que ya ha comenzado y que muchos cristianos, incluidos pastores, están aceptando sin darse cuenta. Sé que te reirás, que algunos se burlarán de ti, pero Jesús me mostró lo que hay detrás de la tecnología que todos llaman avance. Y déjame decirte algo que nadie más tiene el coraje de decir: la marca de la bestia no vendrá como un monstruo, vendrá como una solución, como ayuda, como progreso, y por eso casi todos caerán. Así que respira hondo, presta atención, porque si ignoras esta advertencia, puede que no tengas una segunda oportunidad. Pero si escuchas hasta el final, creo que Dios te mostrará exactamente lo que debes hacer, por ti mismo, por tu hogar, por tus hijos. Nunca pensé que le contaría esto a nadie. Sinceramente, hasta hace poco, ni siquiera creía en las experiencias cercanas a la muerte. Siempre he sido una persona práctica y con los pies en la tierra. Enfermera de guardia, madre de 2 hijos y esposa de un hombre trabajador. Mi vida era sencilla, normal, llena de rutinas y facturas que pagar. Pero el 17 de noviembre de 2024, todo se puso patas arriba. Tuve un accidente de coche de camino a casa después de un largo turno en el hospital. Llovía a cántaros y lo único que recuerdo es una luz brillante que se acercaba a mí. Cuando abrí los ojos, ya no estaba allí. Mientras los médicos intentaban reanimarme, yo flotaba sobre mi cuerpo. No sentí dolor, ni miedo, solo una paz silenciosa, como si me estuvieran preparando para algo. Recuerdo claramente a uno de los rescatadores, un joven, rezando mientras me apretaba el pecho. Quería decirle que todo estaba bien, que ya no me dolía, pero no pude. Algo más grande estaba a punto de suceder. Una luz empezó a apoderarse de todo. Una luz viva que parecía envolverme por dentro. Y fue entonces cuando oí que me llamaban. Lorena. Era una voz imposible de confundir. Aunque nunca lo había oído, mi espíritu sabía quién era. Era Jesús. Temblaba por dentro. Su presencia era demasiado intensa, amorosa pero firme. Sentía como si me estuvieran escaneando por dentro. No me acusó, pero todo en mí quedó al descubierto ante él. Miedos, errores, dudas. Y aún así me sentía amada. Me miró con ternura y dijo: «Hija, te he traído aquí porque el tiempo se acaba. Lo que te voy a mostrar necesita ser contado. Muchos duermen». Intenté argumentar: «Señor, ¿quién soy yo? Solo una enfermera. ¿Quién me escuchará?». Él solo sonrió. Una sonrisa tranquila pero firme. Siempre he usado a los pequeños para confundir a los grandes. Su trabajo es contar. Yo me encargo del resto. Y en ese momento me tomó la mano. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos en otro lugar. No era el cielo, ni el presente. Era algo entre lo real y lo profético. Una ciudad parecida a la nuestra, pero diferente. La gente caminaba rápido, pegada a sus dispositivos. Vi niños con implantes, adultos pagando con la palma de la mano, sonrisas artificiales. Todo parecía eficiente, moderno, cómodo, pero había algo mal. Era como si las almas de las personas se estuvieran moldeando sin que ellas lo supieran. Jesús me dijo: «Mira, el enemigo engañará incluso a los elegidos si es posible, y comenzará con la apariencia de progreso». Y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. Eso fue solo la primera parte de lo que vi. Lo que vino después sería aún más denso.
más oscuro, más claro. La tecnología que cautiva hoy será la norma mañana, y quienes no abran los ojos ahora quizá no tengan la fuerza más adelante, y por eso volví. No por casualidad, sino con una misión. La ciudad que tenía ante mí parecía normal. Autos, autobuses, gente apurada, tiendas abiertas. Pero había algo extraño en ese lugar. Una falsa calma. Una organización que daba miedo, como si todo funcionara pues a la perfección, pero sin vida real. Jesús me dijo, este es el mundo que viene, y pocos se darán cuenta de lo que realmente está sucediendo. Empecé a observar con más atención. La gente ya no usaba billeteras ni celulares, pasaban las manos por sensores, y todo se resolvía. Pagaban facturas, accedían a edificios, incluso compraban comida con un simple gesto. Bajo su piel, una pequeña luz parpadeaba. Casi invisible, pero allí estaba. Era como si la tecnología se hubiera integrado en el cuerpo, en la vida cotidiana, en la mente. Una mujer entró en una cafetería. No sacó su tarjeta, no habló con nadie. Simplemente pasó la muñeca por un panel. El café llegó segundos después. Todo era rápido, limpio, eficiente, pero vacío. Miré a Jesús y pregunté con inquietud, «Señor, ¿es esta la marca de la bestia?» Me respondió con calma pero con firmeza, «No, esto es lo primero. Es el bonito envoltorio de la trampa». En ese preciso instante, las imágenes cambiaron. Vi cómo empezó todo. Pequeños chips se ofrecían como solución al caos. Tarjetas, contraseñas, documentos, todo reunido en un solo dispositivo. Prometían comodidad, seguridad y agilidad. Vi familias entusiasmadas con la novedad. De hecho, los cristianos usaban los dispositivos para leer la Biblia digital, hacer ofrendas e incluso entrar en las iglesias. Nadie sospechó nada. Eso es solo tecnología, decían. No requiere adoración ni pacto con nadie. Pero Jesús dijo algo que me dio escalofríos. El enemigo es paciente. No viene a patear puertas, se insinúa como una serpiente. Seguí observando y las escenas se volvieron cada vez más aterradoras. La tecnología evolucionaba rápidamente. Los chips dieron paso a sistemas que monitoreaban la salud, las emociones y los pensamientos. Un dispositivo era capaz de predecir enfermedades, controlar el estado de ánimo y regular el sueño. Se presentó como un avance extraordinario, pero Jesús me miró a los ojos y me dijo con dolor, «No todo lo que parece cariño es amor. No todo lo que brilla es luz. El enemigo sabe disfrazar sus mentiras con la apariencia de progreso. La gente estaba entregando partes de su alma sin darse cuenta». La siguiente escena me rompió el corazón. Vi a unos padres llevando a sus hijos a que les implantaran los dispositivos. Estaban felices, decían. Así estaremos más seguros. Sabremos dónde están, cómo se sienten. Y lo entendí. El engaño se disfrazaba de protección. Los anuncios se centraban en los niños. La promesa era simple: garantizar su bienestar. Pero detrás de esta promesa se escondía un propósito silencioso y maligno. Jesús me dijo, el enemigo quiere alcanzar a los pequeños, porque crecen aceptando lo que se les impone. No lo cuestionan, lo creen normal. Mi espíritu comenzó a arder. ¿Cómo era posible que nadie lo viera? ¿Cómo era posible que todo se vendiera como cuidado cuando en realidad era control? La respuesta llegó incluso antes de que la preguntara. Jesús dijo, porque miran con los ojos de la carne, no con los ojos del espíritu. Solo ven los beneficios, no ven lo que se está perdiendo. Y entonces supe, esta visión no era solo una revelación. Era una llamada, una advertencia urgente. Tenía que decírselo, aunque se rieran, aunque me llamaran loca, porque lo que vendría después sería aún peor. Pensé que ya había visto suficiente. Pero lo que Jesús me mostró a continuación fue aún más sutil y aterrador. Las personas que usaban estos dispositivos empezaron a cambiar. No era algo visible de inmediato. Era como una erosión interna. Pequeños cambios de comportamiento que con el tiempo formaron una nueva clase de ser humano.
Vi a una pareja discutiendo. No gritaban, no lloraban. Era como si sus emociones estuvieran bajo control, programadas, calculadas. Ninguno de los dos reaccionó como personas reales. Me dio escalofríos. Los niños también eran diferentes, menos espontáneos, menos empáticos. No hacían preguntas profundas, carecían de curiosidad espiritual. Crecieron aceptando lo que se les presentaba como normal. Vi un aula donde el profesor elogió a un estudiante por obedecer una advertencia emitida por el propio dispositivo. Era como si el dispositivo decidiera qué estaba bien y qué no. Y la escuela reforzara esta lógica. Los estudiantes aprendieron que sentir demasiado era peligroso, cuestionar era innecesario y confiar en Dios, anticuado. Jesús me condujo a una escena familiar, una cena aparentemente normal, una mesa suntuosa, padres, hijos, sonrisas, pero algo andaba mal. El ambiente era artificial. Las conversaciones parecían guionadas, los sentimientos desalmados. Era como ver una obra de teatro, donde todos sabían qué decir, pero nadie lo sentía realmente. ¿No se dan cuenta?, pregunté, con el corazón encogido. No, respondió Jesús con tristeza. Solo ven los beneficios. Mejor salud, una vida más fácil, menos conflictos, pero están cambiando el libre albedrío por conveniencia, y cuando se den cuenta, será demasiado tarde. Las imágenes seguían llegando. Vi gente rezando, asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, pero faltaba algo. Era como si los gestos fueran vacíos, las palabras aún se pronunciaban, pero no tenían raíces, la adoración era mecánica. Los sermones parecían predecibles, y el discernimiento espiritual se desvanecía. Lentamente. Ya nadie sentía el toque del Espíritu. Era como si se hubiera erigido un muro invisible entre el cielo y los corazones de la gente, y nadie sabía cómo ni cuándo empezó. Jesús me explicó entonces: la señal no será una amenaza, será recibida como una bendición. El enemigo ha aprendido que perseguir a mi pueblo solo lo fortalece. Por eso ahora usa el engaño. Lo hace parecer algo bueno, algo moderno, algo necesario. En ese instante comprendí el verdadero peligro. La verdadera señal no era solo un chip o un número. Era un reemplazo gradual de la conciencia espiritual. Un cambio sutil pero definitivo. No en el cuerpo, en el alma. Pero, Señor, ¿qué pasa con los líderes espirituales? ¿No se dan cuenta?, pregunté angustiado. La respuesta fue dura pero sincera. Muchos guardaron silencio por miedo a parecer anticuados. Otros, porque también estaban dormidos. Y hay quienes fueron sinceramente engañados, creyendo que guiaban bien al rebaño. Entonces vi a pastores que fomentaban el uso de la tecnología en los servicios religiosos. Decían que era solo una adaptación, que era para facilitarles la vida a los fieles. Pero sin saberlo, estaban alejando a la gente del verdadero altar. Lloré, no por desesperación, sino por conciencia. Entendí por qué había regresado. De repente, la visión cambió. Fue como si todo se hubiera acelerado. El mundo que antes parecía estable, incluso bajo control encubierto, comenzaba a desmoronarse. Vi bancos quebrarse, redes eléctricas fallar, suministros de alimentos desaparecer. Las calles estaban en pánico. La gente desesperada buscaba respuestas. El miedo estaba en su apogeo. Fue entonces cuando Jesús me dijo: ahora observen cómo se presentará la señal. No con violencia, sino con promesas. Y entonces vi las pantallas, por todas partes, en todos los idiomas. Líderes mundiales aparecieron con rostros serenos, voces serenas, discursos ensayados. Hablaron de una nueva etapa, un sistema más seguro, estable y justo. El problema, dijeron, no era la tecnología antigua, sino la falta de actualizaciones. La solución: un nuevo dispositivo, más rápido, más completo, más integrado. La propuesta era sencilla: seguridad total,
control absoluto y paz mundial. La gente escuchaba esto con ojos brillantes. El miedo que había causado desesperación ahora se aliviaba con dulces promesas. Era como si alguien ofreciera una manta cálida en medio de una tormenta. Pero no era solo el gobierno. Vi pastores, sacerdotes, personas influyentes cristianas. Todos decían lo mismo. No es la señal, es solo tecnología. Lo justificaban con lógica. No hay adoración involucrada, no se requiere juramento, así que no puede ser lo que advierte la Biblia. Y muchos lo creyeron, porque no parecía una marca, no parecía una maldición, parecía simplemente otra evolución, otro paso adelante. Pero Jesús me miró con seriedad y dijo: ahora te mostraré lo que ellos no pueden ver. En ese momento, se me abrieron los ojos espirituales. Vi lo que se escondía tras la actualización. Cuando las personas aceptaban, algo oscuro y sutil envolvía sus espíritus. No eran gritos, no era posesión, era silencio. Una sombra entró suavemente, ocupando un espacio que antes había sido sensible a la presencia de Dios. Siguieron yendo a la iglesia, siguieron orando, pero algo esencial se había perdido. Era como si la conexión se hubiera reducido a ruido. La oración se volvió rutina. La alabanza, una costumbre. El arrepentimiento, un recuerdo lejano. Jesús me explicó: el enemigo ha descubierto que perseguir a mi pueblo solo lo fortalece. Así que ahora me seduce, con comodidad, con lógica, con buena presencia. La gente no estaba siendo forzada. Se apresuraban a aceptar. Los medios de comunicación ensalzaban los beneficios. Los políticos aseguraban la estabilidad. Y los líderes religiosos con buenas intenciones afirmaban que era necesario mantener el testimonio. Vi familias divididas, padres convenciendo a sus hijos para que aceptaran, niños confrontando a padres que se resistían, iglesias dividiéndose en dos. Fue el comienzo de una nueva separación. Pero, Señor, pregunté con un gran peso en el pecho, ¿cómo puedo advertir a alguien sobre un mal que parece tan cierto, tan lógico? Y Él respondió: la lógica humana no reconoce el engaño espiritual. Por lo tanto, quien no tenga comunión conmigo no verá el peligro. Muchos se guiarán por buenas intenciones, pero caminarán hacia la muerte espiritual. Creen proteger a sus familias. Solo entregan sus corazones al control del enemigo. Fue entonces cuando comprendí que el mayor disfraz del mal es el bien que pretende ofrecer, y que no toda sonrisa es sincera. La siguiente parte de la visión me aplastó por dentro. Jesús me llevó a una escuela. De lejos parecía una escuela moderna con tecnología de punta, niños felices y uniformes impecables. Pero al mirar de cerca, vi lo que realmente se enseñaba allí. Los niños no solo aprendían matemáticas, ciencias o historia. Se les estaba inculcando una dependencia total de los dispositivos. Toda actividad, toda clase, todo comportamiento estaba regulado por un sistema que se proclamaba inteligente. No había espacio para la creatividad espiritual, ni para la sensibilidad, ni siquiera para la fe. Vi a un niño dudar antes de presionar un botón en su implante. Parecía confundido, como si su conciencia estuviera luchando con algo. El maestro se dio cuenta, se acercó y le dijo: confía en el sistema, sabe que es lo mejor. El niño obedeció. Eso me destrozó por dentro. Entonces Jesús me explicó: el enemigo quiere a los pequeños porque no pueden resistirse. Crecen creyendo que lo que les está matando el espíritu es normal. Una generación entera está siendo entrenada para amar la comodidad y despreciar el arrepentimiento. Me quedé en silencio. El dolor era demasiado grande para describirlo. Luego nos llevaron a una guardería. Bebés. Apenas podían caminar y ya tenían implantes bajo la piel. Padres orgullosos los filmaron y los compartieron en redes sociales. El mensaje siempre era el mismo: estamos protegiendo a nuestros hijos.
Incluso había dibujos animados con personajes con chips, enseñando a los niños a conectarse con el mundo seguro. Y entonces comprendí. La guerra ya no era cuestión de territorio, de política, de dinero. Era cuestión de mentes, de almas, de inocencia. La nueva generación nació dentro del sistema, sin saber lo que era vivir libre de su influencia. Jesús me llevó entonces a una iglesia infantil. Sillas de colores, música animada, videos en la pantalla gigante. Los niños participaban, sonreían y bailaban. Pero lo que allí se predicaba carecía de profundidad. No había cruz. No había arrepentimiento. Era solo una fe feliz, adaptada para no confrontar. Todo estaba filtrado por dispositivos que monitoreaban sus reacciones emocionales. Cuando un niño empezaba a emocionarse demasiado, se activaba una alerta y la música se cambiaba a algo más ligero. Enseñaban que sentir la presencia de Dios era algo incómodo, fuera de control, que debía evitarse. Miré a Jesús con lágrimas en los ojos. Nunca conocerán verdaderamente al Señor. Crecerán pensando que orar es como presionar un botón, que escuchar a Dios es como descargar una notificación. Y Él respondió, por eso necesitas alzar la voz. Aún se les puede contactar. Pero necesitan ver el peligro. Los padres necesitan despertar, enseñar con la verdad, plantar raíces en la fe, porque el tiempo se acaba. Fue en ese momento que vi a padres, muchos sinceros pero espiritualmente ciegos, permitiendo todo esto, creyendo que eran buenos proveedores. La visión terminó con una escena que nunca he borrado de mi mente. Una niña de unos 7 años, sentada sola en el suelo, sosteniendo una Biblia de papel. Estaba rota, vieja, pero leyó. Lloró, sintió. Ningún dispositivo la atajó, nada la bloqueó. Y allí vi una chispa, una esperanza, porque incluso en medio de la oscuridad, Dios siempre guarda un remanente, un niño que todavía escucha, un padre que todavía enseña, un hogar que todavía ora. Y entendí que el futuro no está perdido, sino que se está luchando por él ahora, en el presente. Mi visión cambió de nuevo. Ahora veía el mundo entero, cada país, cada cultura, cada pueblo adaptándose al nuevo sistema. La nueva actualización ya no era una sugerencia, sino un requisito. Los gobiernos empezaron a condicionar los beneficios al uso del nuevo implante. En algunos lugares, solo quienes habían completado la integración podían ingresar a los hospitales. En otros, los bancos ya no operaban sin el nuevo código. Las escuelas empezaron a exigir que los niños se registraran en el sistema, y quien se negaba quedaba marcado. No con tinta, sino con ausencia. Quedaban excluidos, borrados. Vi titulares en las pantallas. Seguridad reforzada con nueva tecnología. Familias protegidas por un sistema inteligente. Actualización ya disponible para el 80% de la población mundial. Pero entre estas noticias, otras aparecieron discretamente. Hombre pierde su trabajo por rechazar un implante. Prohíben a su familia entrar al supermercado. Niño no puede asistir a la escuela sin estar matriculado. El patrón era el mismo en todas partes. Primero ofrecían, luego recomendaban, luego exigían. Finalmente, castigaban. Era el viejo método del miedo disfrazado de progreso. Lo más difícil de ver fue lo que sucedió dentro de las iglesias. Comunidades que antes estaban unidas comenzaron a fracturarse. Los pastores estaban divididos. Algunos, con buenas intenciones, animaron a los fieles a aceptar la actualización. Dijeron que era una forma de mantener el testimonio social, que sería escandaloso negarse, que dañaría la imagen de la fe. Otros, más cautelosos, advirtieron. Pero los llamaron radicales, conspiranoicos, fanáticos, y la división creció como una grieta en la tierra, separando silenciosamente el cuerpo de Cristo. Vi a hermanos que oraban juntos y ahora se acusaban mutuamente. Algunos decían, si no aceptas, dañarás la misión de la iglesia. Otros respondían,
Si aceptamos, perderemos nuestra identidad. El ambiente era tenso, sospechoso. Era como si la fe se hubiera convertido en política, estrategia, apariencia. Jesús me miró con profundo pesar y dijo: el enemigo utiliza incluso las buenas intenciones para desviar las mías. Muchos caerán no por malicia, sino por miedo. Creen ser prudentes, pero en realidad están negociando la verdad. La persecución no era física, era social, financiera, psicológica. Vi a familias presionadas por vecinos, compañeros de trabajo e incluso familiares. Vas a dejar que tu hijo no vaya a la escuela. Vas a arriesgar la salud de tu familia. Vas a aislarte por una creencia anticuada. Cada frase era una flecha. Cada argumento, una trampa. Y muchos cedieron, no por debilidad, sino por soledad. No querían perderlo todo. No querían ser diferentes. Y poco a poco, entregaron sus almas a cambio de consuelo. Al final de la visión, vi una iglesia enorme, llena de gente, pantallas gigantes, música, gente sonriendo. Pero Jesús me dijo: observa. Cuando miré con mis ojos espirituales, vi un templo vacío, un escenario iluminado, pero sin gente presente, corazones fríos, oración automática, alabanza vacía. Y entonces dijo algo que me impactó: no en todas las reuniones tengo presencia. Donde hay adoración a la apariencia, no hay pacto verdadero. Y sin alianza, el pueblo está perdido, incluso dentro de un templo. Y en ese momento comprendí: la mayor señal de pérdida no era el silencio del mundo, era el silencio de Dios. La siguiente escena fue la más silenciosa de todas, y quizás por eso fue la más dolorosa. Vi a personas que una vez estuvieron llenas del Espíritu, ahora caminaban como si estuvieran en piloto automático. Seguían yendo a la iglesia, seguían diciendo: Dios es bueno. Pero algo había muerto dentro de ellas. No eran sus cuerpos, era su llama, su fuego, su esencia. Era como si su fe se hubiera apagado y ni siquiera se dieran cuenta. Las oraciones se convirtieron en repeticiones, la alabanza en un hábito y el arrepentimiento en un concepto olvidado. Jesús me explicó: la señal no es solo una marca física, es un cambio espiritual, un intercambio silencioso entre la verdad y el control. Cuando aceptan, algo profundo cambia. La mente se reorganiza, el alma se debilita, el discernimiento desaparece como una vela que se apaga lentamente. Y vi esto. Vi a hombres que antes predicaban con pasión, ahora repitiendo sermones prefabricados, sin vida. Vi a mujeres que antes lloraban en la presencia de Dios, ahora sonriendo con ojos vacíos. Vi a jóvenes que antes buscaban, ahora solo consumían contenido religioso. Lo aterrador fue que nadie se dio cuenta. Todos creían que estaban bien. Al fin y al cabo, seguían hablando de Jesús. Seguían citando versículos. Seguían cantando himnos. Pero había un vacío, un silencio tras las palabras. Era como escuchar una canción sin melodía, una oración sin peso, una alabanza sin respuesta. Y entonces Jesús dijo: se alejan de mí sin darse cuenta, como una rana en agua tibia que muere lentamente. Ya no sienten mi presencia, pero creen que están conmigo porque todavía están en el templo. Vi a líderes religiosos intentando justificarlo todo. Decían que era una nueva fase espiritual, más racional, más adaptada al mundo moderno. Algunos crearon nuevos métodos de culto basados en estímulos digitales. Decían que era más eficiente, más organizado, más accesible. Pero Jesús me mostró lo que había detrás de la cortina. Estas nuevas formas no conducían al cielo. Conducían a la apatía, al distanciamiento, al silencio divino. Todo era hermoso por fuera, pero por dentro era seco, árido, frío, como tumbas pintadas. Pero Señor, pregunté con dolor en el alma, ¿no extrañan tu toque? ¿No se dan cuenta de que algo ha cambiado? Y Él me respondió con lágrimas en los ojos: han perdido la sensibilidad.
Lo que era escandaloso ahora parece aceptable. Lo que era sagrado ahora es una opción. Lo que era pecado ahora es una opinión. Sigo hablando, pero ya no me escuchan. Y entonces me mostró una escena simbólica, una Biblia polvorienta, encerrada en una vitrina. Era recordada, admirada, pero ya no se leía con miedo. En ese momento sentí algo fuerte, un dolor que no provenía de mí. Era como si sintiera lo que el cielo siente cuando la tierra olvida. Y Jesús me dijo, la ilusión no solo roba la libertad, roba la intimidad. La gente cree que sigue conmigo porque sigue los rituales, pero sus corazones ya están lejos. Comprendí entonces que la peor forma de engaño no es rechazar la verdad de plano. Es creer que aún la tienes, pero ya la has cambiado por algo que solo parece cierto. La visión cambió de nuevo. Ahora Jesús me mostró un grupo pequeño, muy pequeño, pero diferente a todo lo que había visto antes. No brillaban por fuera, carecían de estatus y recursos. Algunos estaban sucios, cansados, agotados, pero había algo en sus ojos que encendía la sala. Fe viva, presencia real, espíritu encendido. Ellos fueron los que se resistieron, los que dijeron no, cuando todos a su alrededor dijeron sí. Y aunque fueron excluidos por el sistema, fueron conectados al cielo como nunca antes. Estas personas ya no podían comprar en los mercados tradicionales, no podían matricular a sus hijos en escuelas públicas. Muchos fueron despedidos, a algunos les congelaron las cuentas. Los llamaron radicales, locos, desconectados de la realidad, pero no se quejaron, no refunfuñaron. Había en ellos una paz que el mundo no podía dar ni comprender. Vi a un grupo reunido en un simple cobertizo, rezaban, cantaban, compartían comida y, sobre todo, llevaba la presencia real de Dios. El Espíritu estaba allí, como en los días de los Hechos. Jesús los señaló y dijo con ternura, «Estos son mis fieles, mantuvieron los ojos abiertos, estudiaron mi palabra, reconocieron la mentira incluso cuando venía envuelta en verdad». Y entonces me mostró que no estaban solos. Había redes entre ellos, comunidades ocultas, hermanos que se ayudaban entre sí, recursos que se multiplicaban como en el desierto, arroz que nunca se agotaba, pan que se multiplicaba, medicinas que aparecían como por milagro, sin lujos, pero sin abandono. Vi a niños de estos grupos educarse en el amor y el temor del Señor, aprendiendo a escuchar la voz de Dios y a discernir el bien del mal. Vi a adolescentes fuertes orando por otros jóvenes, dirigiendo servicios sencillos, pero llenos de la gloria de Dios. Vi matrimonios restaurados, sanidades, bautismos en lugares ocultos. Habían perdido el mundo, pero habían ganado el cielo en la vida. Vi sonrisas entre las lágrimas. Vi coraje en medio de la pérdida. Y entonces comprendí, la resistencia no era una protesta, era una alianza. Entonces Jesús me dijo algo que me dejó una profunda impresión. Nunca dejé de cuidar de los míos, así como sostuve a Elías junto al arroyo y alimenté a Israel en el desierto, así cuidaré de quienes permanecen en mí. No importa cuán grande sea la crisis, lo que importa es la firmeza de la fe. Y entonces vi ángeles rodeando estos hogares, no como figuras místicas, sino como centinelas, guardianes con alas extendidas, protegiendo cada hogar, cada paso, cada oración. Era un cuidado silencioso pero constante, sobrenatural. Entonces comprendí que la resistencia no se hacía con fuerza humana, se hacía con entrega, con intimidad, con renuncia. No eran superhéroes, eran personas comunes y corrientes, pero tenían una fe inquebrantable. Y Jesús concluyó, victoriaron no porque lucharon con sus propias manos, sino porque confiaron plenamente en mí, porque incluso ante el miedo decidieron creer. Y en ese momento, una verdad me atravesó el alma. Quienes se resisten al sistema por amor a Cristo pueden perderlo todo aquí, pero ya lo han ganado todo en el cielo. Jesús me miró con seriedad.
Ya habíamos visto el caos, la manipulación, la frialdad espiritual, la falsa seguridad. Ahora Él me enseñaría a reconocer las primeras señales, las sutiles pistas que aparecen cuando todo parece normal. Hija, muchos serán engañados porque no han aprendido a observar. Pero quienes velan, quienes permanecen en la palabra, lo sabrán. Te daré 4 señales. Guarda esto, enséñalo. Habla con claridad. Y entonces la escena cambió de nuevo. Ahora veía una línea, un límite invisible, y cada paso sin discernimiento me alejaba aún más de la verdad. La primera señal fue sencilla pero profunda. La promesa de ser mejor de lo que Dios nos creó. Vi anuncios que decían, mejora tu mente, supera tus emociones, alcanza tu mejor versión con nuestra tecnología. Vi a gente que creía que necesitaba un chip para pensar mejor, sentir menos y rendir más. Jesús me dijo, todo lo que dice que solo estarás completo con algo externo, niega lo que ya he puesto en ti. Es la semilla del engaño. Y luego concluyó, el enemigo quiere venderte una versión artificial de lo que te di gratis. La identidad. La segunda señal era más insidiosa. La conveniencia que comienza como una elección y se convierte en una obligación. Vi a gente unirse por decisión propia. Luego presionados, finalmente obligados. Si no lo tienes, no puedes trabajar. Sin él no puedes entrar al edificio. Tu hijo quedará excluido, Jesús dijo. Así empieza la marca, no con imposición, sino con chantaje emocional y social. Parecerá lógico, racional, seguro. Pero quienes me conocen comprenderán el espíritu del sistema. Y ahí comprendí. Lo que parece libertad puede ser solo el comienzo de una prisión invisible. La tercera señal fue la más triste, el ataque directo a los niños. He visto escuelas, aplicaciones, dibujos animados, juguetes. Todo enseña a los niños a confiar más en la tecnología que en sus padres. He visto a niños que antes oraban dejar de orar. Niños que antes cantaban alabanzas cambiar a comandos de voz. Jesús dijo, el enemigo quiere moldear a los pequeños, porque aún no han aprendido a discernir. Y si los padres se distraen, perderán a sus hijos dentro del hogar. La estrategia era clara. Sustituir la enseñanza de la fe por un adoctrinamiento digital, divertido, moderno y letal. La cuarta y última señal fue la más silenciosa, el enfriamiento de la vida espiritual. Vi a cristianos que antes oraban con pasión, ahora oraban con prisa. Que ayunaban por el quebrantamiento, ahora ayunaban por moda. Que leían la Biblia en busca de guía, ahora la leían por obligación. Cuando la oración se convierte en una carga, la alabanza en ruido y la palabra en rutina, es señal de que algo ha entrado en el corazón sin ser notado. Jesús me miró con amor y dolor y dijo, quienes me aman de verdad sienten cuando la conexión se desvanece, pero quienes viven en piloto automático ni siquiera se dan cuenta de que ya me han dejado. Temblaba por dentro, porque todo esto ya estaba sucediendo. No era un futuro lejano, era ahora, era hoy. Señor, pregunté con voz entrecortada, ¿y qué debe hacer tu pueblo ante estas señales? Y él respondió con firmeza, despierta, despierta, fortalece tu espíritu, enseña a tus hijos, conéctate con verdaderos creyentes, lee mi palabra con atención, escucha mi voz, porque cuando las mentiras vienen disfrazadas de luz, solo quienes me conocen profundamente resistirán. Comprendí en ese momento que no basta con ser religioso. Tras revelar las señales, Jesús me llevó a una nueva dimensión de visión. Y allí vi el sistema en su forma final. Ya no eran solo chips, sensores o implantes. Ahora el control era interno, invisible, pero real. Era como si la conciencia de la gente se hubiera sincronizado con una programación central. Ya no había necesidad de castigo, no había necesidad de vigilancia, porque todos ya pensaban como el sistema quería. Decisiones, sentimientos, incluso pensamientos,
Todo estaba moldeado por algoritmos espirituales invisibles. Vi a una joven sentada frente a una pantalla. Sonreía. Veía algo que parecía cristiano. Alabanzas, palabras hermosas, versículos en la pantalla. Pero algo andaba mal. El Espíritu de Dios no estaba allí. Todo era artificial, calculado, diseñado para parecer real pero sin vida. Jesús me dijo, este es el nuevo evangelio. Un evangelio aprobado por el sistema. Sin cruz, sin confrontación, sin transformación. Era una fe moldeada para complacer la carne, no para salvar el alma. Y lo peor, la gente estaba satisfecha con ella. Vi relaciones artificiales, parejas que parecían felices, pero vivían según la programación. Vi amistades basadas en la compatibilidad del sistema, no en la afinidad real. Vi iglesias donde los sermones eran elegidos por algoritmos según el estado de ánimo del público. Si la mayoría estaba cansada, el sermón era más ligero. Si alguien se sentía confrontado, el sistema sugería otro enfoque. Han dejado de ser guiados por el Espíritu y ahora son guiados por una inteligencia que nunca ha conocido el cielo. Jesús dijo con un profundo lamento. Las emociones comenzaron a desaparecer. Vi a madres que lloraban por sus hijos y ahora reaccionaban con frases automáticas. Vi a padres que antes se arrodillaban en sus habitaciones para orar y ahora solo oprimiendo órdenes. La compasión estaba siendo reemplazada por la lógica, la empatía por la funcionalidad y la sensibilidad espiritual. Se desvaneció. Vi a un hombre arrodillado intentando llorar, intentando emocionarse, intentando sentir, pero no pudo. Fue como si su alma hubiera sido silenciada desde dentro y él mismo no entendía por qué. Ese es el verdadero peligro. Jesús dijo, la señal no se trata solo de controlar la compra y la venta. Corrompe la imagen de Dios en el ser humano. Borra lo más sagrado, la capacidad de amarme por voluntad propia. Entonces vi un espejo, y en él vi a personas que una vez estuvieron llenas de fe, ahora vacías. Todavía hablaban de Dios, todavía usaban el lenguaje correcto, pero la llama se había apagado. Eran como conchas en la playa. Aún conservaban su forma, pero habían perdido la vida. Y todo esto sucedió sin gritos, sin ruido, solo con aceptación. En ese momento entendí por qué Jesús me estaba mostrando todo esto. No era para crear pánico, era para despertar a quienes aún podían regresar. El control absoluto no se impondría por la fuerza, sino que se aceptaría con gratitud. Las personas no se darían cuenta de que estaban perdiendo su alma, porque el sistema les haría creer que estaban evolucionando. Jesús me dijo entonces, diles que el mayor riesgo no es la persecución abierta, es la adaptación cómoda, conformidad disfrazada de progreso, sumisión con apariencia de elección. El sistema ya no necesita forzar, ya ha convencido. Después de mostrarme el control de la mente y el alma, Jesús me llevó a otra escena. Y allí, como una lágrima en la oscuridad, vi algo brillar. Era una casa sencilla, sin tecnología visible, con una familia arrodillada, orando en silencio. Y entonces me di cuenta. La presencia de Dios allí era intensa, real, palpable. Incluso sin recursos modernos había paz. Había comida. Había protección. Jesús me dijo, el mundo los rechaza, pero el cielo los sostiene. Porque yo nunca abandono a los que permanecen en mí. Vi a estas familias viviendo al margen del sistema. Carecían de acceso a muchos servicios. Se les impedía comprar en los mercados tradicionales. A sus hijos se les prohibía ir a la escuela y les cerraban las cuentas. Pero aún así, nunca les faltaron las necesidades básicas. Vi cómo se multiplicaban los alimentos en simples frascos. Vi cómo la ropa pasaba de hermano a hermano y nunca se desgastaba. Vi frascos de medicinas que nunca se agotaban. Cada pequeño milagro era una señal divina, un recordatorio de que el cielo seguía obrando. Vi a un ángel entrar en una casa. No tenía espada ni armadura de oro, pero su presencia
llenó el lugar de paz, tocó los hombros de los niños, tocó los corazones de las madres, y sus ojos brillaron con una fe inquebrantable. Entonces Jesús dijo: mi pueblo no será abandonado. Así como sostuve a Israel en el desierto, así sostendré a los fieles en tiempos difíciles. Lo que el sistema no puede ofrecer, yo lo doy con gracia y fidelidad. Y ahí comprendí: lo sobrenatural volvería a ser parte de la rutina de quienes viven por la fe. También vi pequeños grupos reunidos en silencio, leyendo Biblias antiguas, orando juntos, ayunando, llorando por quienes habían sido engañados. No odiaban a quienes habían aceptado el sistema. Oraban por ellos, clamaban. No con arrogancia, sino con compasión. Sabían que aún había tiempo para algunos, e hicieron lo que pudieron para advertir, ayudar y animar. La comunión entre ellos era fuerte, cierto, un cuerpo unido, un pueblo quebrantado. No hubo espectáculo ni escenario, pero hubo gloria, hubo miedo. Jesús me dijo algo que ardió en mi espíritu: esta será la generación del remanente fiel. No serán muchos, pero estarán completos. No tendrán el apoyo de las instituciones, pero tendrán mi espíritu. No tendrán el aplauso del mundo, pero tendrán mi voz. Y eso será suficiente. Vi a un joven de 16 años predicando en una plaza vacía. Nadie parecía oírlo, pero en el mundo espiritual cada palabra iluminaba. Vi a una anciana orando por sus vecinos que se burlaban de ella, y todo el cielo enmudeció para escuchar esa intercesión. La última escena de este capítulo fue la más impactante. Vi miles de pequeñas luces esparcidas por el planeta, casitas ocultas, grupos reunidos, personas arrodilladas, aparentemente frágiles, pero en el cielo eran antorchas. Cada una iluminaba el entorno, disipando la oscuridad. Y entonces Jesús me dijo: la oscuridad intentará dominarlo todo, pero mi luz en quienes me aman jamás será derrotada. Es a través de ellos que el mundo aún tendrá esperanza. No serán los más fuertes, pero sí serán los más fieles. La visión empezó a desvanecerse poco a poco, y en el silencio que permaneció, Jesús me miró a los ojos con una urgencia que me llegó al alma. Hija, ya lo has visto todo, y ahora tienes que hablar. No esperes que todos crean. Muchos dudarán, otros se burlarán, pero quienes tengan oídos para oír entenderán, y se prepararán. Respiré hondo. Diles, continuó Jesús, que ahora es el momento de fortalecer su relación conmigo. No mañana, no después de que hayan ordenado sus vidas. Ahora, antes de que la ilusión empiece a parecer verdad, antes de que la conveniencia se convierta en la regla, antes de que el mundo aplauda lo que el cielo desaprueba. Sus palabras me quemaron el espíritu. Era como si cada frase tuviera una clave, un código para la supervivencia espiritual. Y entonces comenzó a dictar con claridad: lee mi palabra con seriedad, busca mi voz con ansia, aprende a escuchar al espíritu con discernimiento. Hizo una pausa y luego añadió: enseñen a sus hijos. No dejen que Internet los disipule. Háblenles de mi amor, pero también háblenles de mi justicia. Muéstrenles la cruz, muéstrenles el arrepentimiento, muéstrenles el cielo, muéstrenles el infierno, porque quienes crecen conociendo la verdad no se doblegan fácilmente ante las mentiras. Vi escenas de hogares restaurados, familias reunidas en torno a la Biblia. Padres que antes habían pasado frío ahora dirigían la oración en sus hogares. Madres que volvían a ayunar por sus hijos. Y niños que preferían orar a observar. Era posible, era real. Jesús entonces habló del futuro. La crisis aumentará. La presión crecerá. La persecución será sutil pero constante. Pero quien esté conmigo resistirá, vencerá. Verá milagros. Sentirá mi presencia incluso en medio del fuego. No prometió tranquilidad, pero sí prometió fidelidad. No prometió consuelo, pero sí garantizó su presencia. Y luego, con una mirada llena de paz, dijo: en este mundo tendréis tribulaciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo.
y el que permanece en mí tendrá parte en esta victoria. Regresé a mi cuerpo como quien despierta de una inmersión profunda. Estaba rodeado de máquinas. Las enfermeras estaban asombradas. Los médicos me decían que era un milagro. Apenas podía hablar, pero sabía que nada volvería a ser igual. Esto había sucedido, esto era real, y tenía que contarlo. Desde ese día he visto cómo la tecnología avanza a un ritmo alarmante. Chips, IA, implantes, integración cerebral. Cada nuevo titular me recuerda lo que vi, lo que oí, la tarea que me encomendaron. Y hoy, con el corazón en llamas, estoy cumpliendo esta misión. Si has llegado hasta aquí, te imploro, no ignores esta advertencia. Puede que ahora parezca una exageración, pero pronto todo tendrá sentido. Estudia la Biblia, ora como nunca antes, conéctate con verdaderos creyentes, enseña a tus hijos, purifica tu hogar y, sobre todo, nutre tu intimidad con Jesús, porque la señal vendrá disfrazada de solución, de progreso, de modernidad, pero detrás de la promesa estará el precio del alma. Y quien tenga los ojos cerrados no lo notará, pero quien tenga los ojos espirituales abiertos discernirá, resistirá, vencerá, porque no estamos solos. Amén.